Planeta Reddit, la historia de hoy es... Descubrí que mi esposa me engañaba con mi jefe, y les quité todo lo que construyeron con mi dinero. Mi historia con Alice comenzó en la universidad. En ese entonces, ella era todo lo que yo buscaba, brillante, con grandes ambiciones y una belleza impresionante. Empezamos nuestra vida juntos prácticamente sin nada, apenas podíamos pagar un pequeño apartamento que necesitaba reparaciones. Me dediqué por completo a mi carrera en una empresa, frecuentemente quedándome hasta tarde y dejando de lado mi vida personal para mantenernos. Alice, mientras tanto, desarrolló su carrera como diseñadora independiente, algo que la apasionaba. Siempre la apoyé en sus metas, incluso cuando esto significaba que yo tenía que hacerme cargo de la mayor parte de nuestros gastos. Todo empezó a cambiar hace aproximadamente 3 años cuando me ascendieron a un puesto gerencial importante en mi trabajo. Era un gran paso adelante, más responsabilidades, mejor salario y el reconocimiento que tanto había buscado. Con los ingresos adicionales, pudimos mudarnos a una casa espaciosa en las afueras de la ciudad, algo que habíamos soñado durante años. Alice estaba radiante de felicidad al principio, constantemente hablaba sobre cómo por fin teníamos la vida que siempre habíamos imaginado, con más espacio y todas las comodidades que queríamos. Sin embargo, la felicidad no duró mucho tiempo. Al principio no me preocupé cuando Alice comenzó a gastar más en sí misma, compraba ropa de marca, carteras costosas y joyas. Pensé que simplemente se estaba dando algunos gustos que se merecía. Pero con el tiempo, noté que salía cada vez más sin mí. Iba a eventos sociales, galas benéficas y fiestas relacionadas con el trabajo. Eran actividades a las que siempre había querido asistir, pero nunca había tenido la oportunidad antes. Inicialmente, me decía que eran compromisos laborales y que debería estar contento por lo bien que le iba en su carrera. No le di mayor importancia al principio porque yo también estaba ocupado, pero conforme pasaba el tiempo, sentía que nos estábamos alejando cada vez más. Empezó a llegar cada vez más tarde a casa, y en ocasiones con olor a bebidas alcohólicas y perfume que no era el suyo. Al principio, pensé que eran noches de trabajo prolongadas, quizás reuniones sociales con colegas, pero mientras más sucedía, más crecía mi inquietud. Cuando le preguntaba al respecto, siempre tenía una excusa lista. Estuve con una amiga, o son cosas del trabajo, me decía, pero cada vez que le preguntaba se mostraba más distante, y sus explicaciones sonaban cada vez menos convincentes. Después vinieron las noches en que me despertaba y descubría que aún no había regresado a casa. A veces llegaba a las 2 o 3 de la madrugada. Me quedaba en la cama esperando, intentando no dejar que mi mente imaginara lo peor. Comencé a notar otras señales preocupantes, como cuando estaba mensajeando en su celular, y lo guardaba rápidamente si yo entraba en la habitación. Y la manera en que evitaba responder directamente mis preguntas sobre dónde y con quién había estado, me hacía sospechar que algo más estaba pasando. La primera revelación impactante llegó hace 6 meses. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en mi escritorio, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Incluía una foto donde se veía a Alice con Robert, mi jefe, en el bar de un hotel. La manera en que estaban sentados uno junto al otro, cómo se miraban, dejaba claro que había algo entre ellos. El mensaje solo decía: creo que deberías saber esto. Me quedé paralizado. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba la imagen, pero sabía que no podía ignorarla. Necesitaba descubrir la verdad. Durante las siguientes semanas, me dediqué a investigar más a fondo. Revisé los registros del teléfono, examiné los estados de cuenta bancarios e incluso contraté a un investigador privado para seguir a Alice. Lo que descubrí confirmó mis peores temores. Se habían estado encontrando durante más de un año. Todas las noches que llegaba tarde, los viajes de los que nunca me había enterado, las excusas extrañas, todo cobraba sentido ahora. Alice me estaba engañando con Robert. Me sentí destrozado. Era como si todo mi mundo se estuviera desmoronando. La persona que creía conocer, la mujer en quien confiaba y amaba, me había estado mintiendo durante meses. Lo peor era que nunca me di cuenta. Mirando hacia atrás, las señales estaban ahí, por supuesto, pero había estado tan concentrado en todo lo demás, el trabajo, la casa nueva, nuestra nueva vida, que no las vi. Y ahora no podía dejar de verlas. Cada vez que miraba a Alice, solo podía pensar en cómo me había traicionado. Cuando finalmente enfrenté a Alice, su reacción fue una mezcla de enojo y justificación que me dejó tanto furioso como desconsolado. Me dijo que merecía más emoción, más lujos, más atención. Era como si la vida que habíamos construido juntos ya no fuera suficiente para ella. Confesó que veía a Robert como una manera de conseguir un estilo de vida aún más elevado, de obtener las cosas que yo no podía darle. Justificó su infidelidad diciendo que necesitaba más de lo que yo podía ofrecerle. Incluso después de todo el esfuerzo que había puesto en darnos una vida cómoda, no podía creer lo que estaba escuchando. La mujer en quien había confiado y amado, me estaba diciendo que todos los sacrificios que había hecho, todo el trabajo duro que había invertido,
no significaban nada para ella. Solo quería más, algo mejor, supongo. En ese momento, comprendí que no solo estaba lidiando con una traición. Estaba enfrentando a alguien que se sentía con el derecho de tomar lo que quisiera sin importar a quién lastimara. Fue la gota que colmó el vaso, y de inmediato inicié los trámites de divorcio. Pero las cosas no terminaron ahí. Alice, impulsada por esta extraña sensación de derecho, decidió hacer el proceso lo más difícil posible. No solo quería terminar el matrimonio, sino que también exigía pensión alimenticia y la mitad de la casa. Alegaba que había sacrificado su carrera para apoyar la mía, y que tenía derecho a una parte de todo lo que yo poseía. Pero esto era completamente falso. Alice siempre había trabajado según sus propias condiciones, y yo la había mantenido económicamente durante la mayor parte de nuestro matrimonio. Era yo quien había estado cargando con el peso mientras ella vivía su vida, gastando dinero en cosas innecesarias. Y como descubrí después, financiando sus encuentros con Robert. No iba a permitir que se saliera con la suya. Tenía las pruebas de su infidelidad, y estaba más que dispuesto a usarlas. Estaba decidido a no dejar que manipulara la situación, y se llevara todo lo que quería. Sabía que en nuestro estado, el adulterio podía afectar seriamente los acuerdos de divorcio, especialmente cuando había evidencia concreta. Trabajé con mi abogado, quien preparó un caso sólido contra ella, demostrando no solo su infidelidad, sino también cómo había usado nuestro dinero en común para pagar sus encuentros secretos con Robert. El pensar que había gastado dinero que habíamos ganado juntos para financiar una relación que destruyó todo lo que construimos me enfurecía. Como si eso no fuera suficiente, el hecho de que Robert fuera mi jefe le dio a toda la situación un giro especialmente doloroso. Reporté la relación a Recursos Humanos, y la empresa inició una investigación interna. Ya no me importaban las consecuencias para él. Después de todo lo que había pasado, sentí una extraña satisfacción al ver que él también caía. La investigación fue rápida. La posición de Robert en la empresa significaba que tenía que responder por sus acciones. Al final, la presión de la empresa fue demasiada para él, y en cuestión de semanas presentó su renuncia. Su carrera en la firma terminó de manera abrupta y vergonzosa. Para mí, fue una pequeña victoria saber que tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. No eliminaba el dolor, pero me dio cierta sensación de cierre saber que no era el único que lo perdía todo. Los planes de Alice comenzaron a desmoronarse rápidamente después de la decisión judicial. El juez me otorgó la propiedad completa de la casa, lo cual fue un gran alivio. Había invertido tanto esfuerzo en crear un hogar y no iba a permitir que ella se lo llevara. El tribunal también rechazó su solicitud de pensión alimenticia, citando su mal comportamiento durante el matrimonio. Fue un golpe para su ego y salió de los procedimientos sin nada más que sus pertenencias personales. Todas las cosas que pensó que podía reclamar, la mitad de la casa, la pensión alimenticia, se habían esfumado. Se quedó sin nada. Pero las consecuencias no terminaron con nuestro divorcio. La vida de Robert también empezó a desmoronarse. Me había puesto en contacto con su esposa, quien quedó devastada al enterarse de la infidelidad. Ella solicitó el divorcio, y esta vez tenía un caso mucho más fuerte que Alice. La esposa de Robert había sido ama de casa durante años, y había renunciado a su carrera para criar a sus hijos. El tribunal le concedió una cantidad significativa de manutención conyugal, y, con su trabajo perdido, Robert enfrentó graves problemas financieros. La aventura le costó más que solo su carrera. Le costó toda su familia y la estabilidad económica que había construido. De alguna manera, era difícil sentir lástima por él. Los primeros días después del acuerdo de divorcio fueron completamente irreales. Había una extraña sensación de que todo había terminado, pero aún se sentía como si estuviera despertando de una pesadilla. Alice, incapaz de aceptar la realidad de la situación, intentó presentarse como la víctima ante nuestros amigos en común. Se pintó a sí misma como la esposa destrozada que había sido traicionada, tratando de conseguir la simpatía de cualquiera que quisiera escuchar. Pero la verdad no tardó en salir a la luz. Las personas que alguna vez habían estado de su lado, comenzaron a alejarse cuando se dieron cuenta de la magnitud total de su traición. Cuanto más intentaba hacerse la víctima, más la gente la veía como realmente era. Poco después, Alice se mudó a un pequeño apartamento en la ciudad. No era lujoso como la casa que habíamos compartido y podía notar que no estaba tan cómoda como pensaba que estaría. Mientras tanto, me concentré en reconstruir mi vida. La traición todavía dolía, pero había una pequeña sensación de justicia ahora que los procedimientos legales habían terminado. Al menos el tribunal había visto a través de sus mentiras, y me había dado el resultado que merecía. Pensé que con el acuerdo finalizado, por fin tendría algo de paz y podría cerrar este capítulo. Pero Alice aún no había terminado. Unas semanas después del fallo, empecé a recibir largos correos electrónicos emocionales de ella. Al principio eran de disculpa. Decía que había cometido un gran error, que me extrañaba muchísimo y que quería intentarlo de nuevo. Luego,
Solo 1 o 2 días después, recibía otro correo electrónico acusándome de arruinar su vida, de poner a todos en su contra, y llamándome cruel por no darle siquiera la oportunidad de explicarse. Los mensajes contradictorios eran agotadores, pero los ignoré. Era evidente que no estaba lista para dejarlo ir y quería seguir causando problemas. Al mismo tiempo, empecé a notar un cambio en algunos de mis círculos sociales. Amigos que inicialmente me habían apoyado comenzaron a dudar. Me hacían preguntas como, ¿has considerado lo que Alice pasó? O, ¿estás seguro de que no había más en la historia? Al principio estaba confundido. No esperaba que nadie cuestionara la verdad, pero pronto me di cuenta de que Alice había estado esparciendo mentiras, y le estaba diciendo a la gente que yo la había engañado primero, o que la había descuidado emocionalmente durante años. Aunque la mayoría de las personas vieron a través de las mentiras, algunos de nuestros amigos en común comenzaron a creer su versión de los hechos. Era frustrante, por decirlo menos. Nunca había engañado a Alice, y siempre había tratado de ser un esposo comprensivo, pero no importaba cuánto intentara explicar la verdad, algunas personas eligieron creer la historia que ella había inventado. Se sintió como una bofetada en la cara, especialmente después de todo lo que había pasado. Me hizo cuestionar muchas de las amistades que pensé que eran sólidas, y era difícil no sentirme traicionado por aquellos que se pusieron de su lado. Las cosas se han complicado mucho más recientemente, y, honestamente, ha sido más de lo que jamás esperé. Después de todo lo ocurrido, Alice comenzó a contactar a mis padres. Les ha estado contando una versión tan distorsionada de la historia que es difícil de creer. Según ella, soy yo quien la está abandonando ahora que estoy en mejor situación económica. Por supuesto, convenientemente omite la parte de su infidelidad, eso no importa en absoluto. Les está diciendo que soy insensible y cruel, y que simplemente la estoy dejando en la calle sin pensarlo 2 veces. Para empeorar las cosas, mis padres, que siendo sinceros, nunca han sido muy comprensivos conmigo, se han creído completamente su versión. Han estado llamándome, enviándome mensajes de texto e incluso involucrando a otros miembros de la familia, tratando de convencerme de que haga lo correcto y reconsidere mi decisión. Siguen diciéndome que el matrimonio se trata de perdonar, y que debería tratar de hacer que las cosas funcionen. Me están diciendo que estoy siendo injusto, como si yo fuera el que está equivocado en esta situación. Es increíblemente frustrante. Todo se siente como una pesadilla de la que no puedo despertar. Luego, para aumentar la presión, mi tía me llevó aparte durante una reunión familiar la semana pasada. Me acorraló en la cocina, y comenzó a decirme que había escuchado que abandoné a Alice después de todo lo que ella había hecho por mí. Siguió hablando sobre cómo el matrimonio consiste en superar momentos difíciles y aprender a perdonarse mutuamente. Insistía en que yo necesitaba aceptar mi parte de responsabilidad en el fracaso de nuestra relación. Para ser sincero, tuve que contenerme mucho. Cada parte de mí quería estallar y contarle toda la verdad. Quería explicarle que el perdón no significa ignorar que Alice me había engañado y traicionado de formas que ni siquiera puedo describir. Pero sabía que no era el momento ni el lugar adecuado. Necesité toda mi fuerza de voluntad para no explotar allí mismo. Ahora me siento completamente abrumado por el peso de toda esta situación. Y lo que lo hace aún peor es que Alice ha comenzado a usar las redes sociales para avivar el conflicto. Ha estado publicando mensajes vagos y dramáticos que me hacen parecer el villano de la historia, como si yo fuera quien la traicionó. Escribe sobre cómo las personas abandonan a quienes los aman cuando ya no les son útiles, sin mencionarme directamente. Pero, siendo honesto, cualquiera que nos conozca puede entender perfectamente de quién está hablando. Ha estado compartiendo estos mensajes emocionales y misteriosos sobre cómo la gente te da la espalda cuando han conseguido lo que querían y lo injusto que es todo. No puedo creer que esté exponiendo todo esto en público. Es muy frustrante porque sus publicaciones han conseguido la simpatía de personas que no conocen la historia completa. Gente que no sabe nada sobre su aventura o cómo manipuló toda la situación para su beneficio. Todo esto solo está echando más leña al fuego, haciendo que sea más difícil para mí mantener la calma. Es como si estuviera peleando batallas en varios frentes al mismo tiempo. Siento que me atacan desde todas las direcciones y no estoy seguro de cuánto más puedo aguantar. Por una parte, sé que he hecho todo siguiendo las reglas. He actuado con honestidad y me he mantenido fiel a lo que es correcto. Pero por otra parte, siento que no importa lo que haga, no puedo ganar. Es agotador. He tratado de ignorar todo el drama y concentrarme en seguir adelante con mi vida. Pero el desgaste emocional de toda esta situación ha sido abrumador. La presión de mi familia, las publicaciones en redes sociales y la constante manipulación emocional están empezando a afectarme seriamente. Me siento totalmente perdido en medio de todo esto. Es como si no importara cuánto intente hacer las cosas bien, siempre hay alguien ahí para hacerme sentir como si yo fuera el malo de la historia. He estado pensando si debería tratar de explicárselo todo a mis padres y al resto de mi familia. ¿Debería intentar mostrarles toda la verdad?
Una parte de mí quiere gritarles la verdad para que finalmente puedan ver las cosas desde mi punto de vista. Pero otra parte de mí se pregunta si vale la pena intentarlo. ¿Me creerían siquiera? ¿O simplemente preferirían quedarse con la versión de Alice? Porque es más fácil creer que yo soy el malo. Actualización 1. Han pasado algunos días desde que compartí el torbellino en que se convirtió mi vida. Estoy completamente agotado emocionalmente. Entre las manipulaciones de Alice, el apoyo equivocado de mi familia hacia ella y los problemas en mis relaciones sociales, apenas he tenido un momento de paz. Sin embargo, no soy de los que se quedan callados y dejan que otros cuenten su historia, especialmente no alguien que me lastimó tan profundamente. Después de aquel encuentro familiar donde mi tía me confrontó, decidí que era hora de aclarar las cosas. No quería exponer todos los detalles desagradables, porque me parecía de mal gusto, y no quería caer tan bajo como Alice. Pero me di cuenta de que mantenerme callado solo había permitido que sus mentiras se esparcieran sin control. Comencé con mis padres. Los invité a cenar con la esperanza de tener una conversación tranquila y sensata. Cuando llegaron, ya estaban a la defensiva, mi madre ni siquiera me miraba, y mi padre se veía muy incómodo. Era evidente que habían creído completamente la versión de Alice. Fui directo al punto. Les conté que sabía que Alice había estado hablando con ellos y que se había presentado como la víctima. Mi madre fue la primera en reaccionar, acusándome de ser insensible y malagradecido después de todo lo que Alice había hecho por mí. En ese momento, decidí mostrarles todas las pruebas. Les presenté toda la evidencia que había reunido durante el divorcio, conversaciones entre Alice y Robert, el informe del investigador privado, e incluso los comprobantes de las compras que ella había hecho usando nuestras cuentas compartidas. Les expliqué cómo sus acciones destruyeron nuestro matrimonio, y cómo intentó quedarse con todo durante el divorcio. Al principio se quedaron sin palabras. Mi padre solo pudo murmurar algo sobre no conocer toda la historia, mientras mi madre parecía haber recibido la peor noticia de su vida. Era claro que la verdad los había tomado por sorpresa. Terminé diciéndoles que, aunque los amaba y respetaba, no iba a permitir que apoyaran a alguien que había causado tanto daño en mi vida. Al día siguiente, mi madre me llamó para disculparse, aunque todavía dudaba en condenar completamente a Alice. Mi padre, por su parte, no ha dicho mucho. Es un avance, aunque todavía falta mucho por resolver. En cuanto a las redes sociales, he estado manejando ese problema también. Siempre he sido discreto y rara vez comparto mi vida personal en Internet, pero Alice no me ha dejado alternativa. Hice una única publicación sobre la situación, manteniéndola general pero firme. Escribí algo así. He notado que hay muchos malentendidos sobre mi divorcio. Aunque preferiría mantener estos asuntos en privado, quiero dejar claro que la decisión de terminar mi matrimonio no fue algo que tomé a la ligera. He actuado correctamente, y tengo pruebas que lo demuestran. Espero que quienes se preocupan por mí respeten mi privacidad, y entiendan que toda historia tiene dos lados. Las reacciones fueron variadas. Algunas personas me enviaron mensajes privados mostrando su apoyo, mientras que otras, probablemente cercanas a Alice, me acusaron de ser misterioso y sospechoso. No pienso involucrarme más. Ya dije lo que necesitaba decir, y quien prefiera creer las mentiras de Alice a estas alturas no merece mi tiempo. Lo positivo es que he estado reconectando con los pocos amigos verdaderos que me han apoyado incondicionalmente. Me han ayudado a recordar quién soy más allá de todo este problema, y a concentrarme en seguir adelante. Un amigo incluso sugirió que tome unas vacaciones cortas para despejarme, y la verdad es que estoy considerándolo seriamente. Sobre Alice, sigue intentando causar problemas. Me envió varios correos más, alternando entre disculparse profundamente y culparme por arruinar su vida. Envié todo a mi abogado, y la bloqueé en todas partes. También estoy guardando copias de todo lo que publica en Internet, por si acaso se necesita después. Esta semana ha sido agotadora, pero empiezo a ver algo de esperanza. Tomará tiempo, pero estoy decidido a reconstruir mi vida a mi manera. Actualización 2. Han pasado más días y las cosas comenzaban a calmarse poco a poco. O al menos así era hasta que Alice decidió llevar sus juegos a otro nivel. Ahora está involucrando a más personas en sus mentiras, y estoy llegando al límite de lo que puedo soportar. Todo empezó cuando Lisa, una amiga en común, me contactó inesperadamente. Lisa y yo habíamos sido buenos amigos antes, pero nos distanciamos con el tiempo, en parte porque a Alice nunca le agradó mucho. Lisa me contó que Alice había estado diciendo cosas increíbles, incluyendo que yo había sido abusivo emocionalmente, y que el divorcio era mi forma de castigarla por ser exitosa. Me quedé sin palabras. ¿Abuso emocional? ¿Castigo? Esto ya no eran solo exageraciones, eran mentiras completas. Lisa me aseguró que no creía nada de eso, lo cual fue un alivio. Pero era evidente que Alice estaba fortaleciendo su papel de víctima. Esto me llevó a investigar más sobre lo que había estado diciendo públicamente. Con ayuda de otro amigo común,
descubrí que Alice había estado escribiendo en varios foros en Internet, presentándose como la víctima del divorcio. En una publicación particularmente terrible, afirmó que yo la había obligado a vivir un estilo de vida que ella no quería, y luego la abandoné cuando no pudo mantener el ritmo que yo exigía. No sé qué es peor, las mentiras descaradas o que algunas personas realmente le creen. Es increíblemente frustrante, pero intento recordarme que la verdad siempre sale a la luz. Por el lado positivo, he avanzado mucho con mi familia. Después de aquella cena, la actitud de mi madre cambió completamente. Ahora es más comprensiva e incluso ha hablado con otros familiares para aclarar la verdad. Mi padre sigue algo distante, pero he decidido darle tiempo para procesar todo. Un gran momento llegó durante una llamada con mi prima Sara, quien siempre ha sido como una hermana para mí. Me dijo que al principio creyó algunas cosas que decía Alice, pero empezó a dudar cuando notó que su historia tenía contradicciones. Después de explicarle todo, Sara prometió hablar con nuestros familiares para aclarar las cosas. Es una pequeña victoria, pero se siente bien tener a alguien de mi lado. En el trabajo, las cosas también están mejorando. Desde que Robert se fue, el ambiente en la oficina ha cambiado notablemente. Aunque he intentado mantener mi vida personal separada del trabajo lo más posible, algunos compañeros que conocen la situación me han mostrado su apoyo. Mi jefe incluso ha mencionado nuevas oportunidades dentro de la empresa, lo cual es una distracción bienvenida de todo este caos. En cuanto a Alice, sus intentos de contactarme son menos frecuentes, aunque igual de dramáticos. Su último correo, que mi abogado me aconsejó no responder, era una extraña mezcla de autocompasión y amenazas veladas. Claramente está desesperada, y aunque me dan ganas de responder, sé que no vale la pena el esfuerzo. También he comenzado terapia para ayudarme a procesar todo esto. Mi terapeuta ha sido de gran ayuda, ofreciéndome perspectivas y herramientas para manejar las consecuencias emocionales. Nos hemos enfocado especialmente en establecer límites, lo cual ha sido muy positivo. Por primera vez en meses, siento que estoy recuperando el control de mi vida. Actualización 3. Han pasado aproximadamente 2 semanas desde mi primera actualización, y por fin puedo decir que las cosas están mejorando. El caos que una vez dominó mi vida está comenzando a disiparse, y estoy encontrando un nuevo sentido de dirección y propósito. Para empezar, la campaña de desprestigio de Alice parece estar perdiendo fuerza. Gracias al apoyo de mi prima Sara y algunos amigos cercanos, la verdad se está abriendo paso entre nuestros conocidos. La gente está empezando a ver el comportamiento de Alice por lo que realmente es. Un intento desesperado de salvar su imagen a costa mía. Un momento particularmente gratificante fue cuando James, un antiguo amigo común, me contactó para disculparse. Al principio había creído a Alice, pero después de escuchar mi versión, admitió que lo habían engañado. Aunque no me interesa recuperar cada amistad que se perdió durante esta crisis, es bueno saber que algunas personas son capaces de reconocer cuando se han equivocado. Mi familia también ha sido increíblemente comprensiva. Mi madre ha pasado de ser una de las mayores defensoras de Alice a una de mis aliadas más firmes. Incluso ha enfrentado a algunos familiares que han estado difundiendo rumores falsos, lo cual ha ayudado mucho. Mi padre sigue siendo algo reservado, pero noto que está haciendo más esfuerzo por mantenerse en contacto. No es perfecto, pero es un avance. En el trabajo me está yendo muy bien. La investigación interna sobre la conducta de Robert ha llevado a cambios importantes en la empresa, y me han ofrecido liderar un nuevo proyecto. Se siente bien tener algo positivo en qué concentrarme, y estoy entusiasmado por las oportunidades que se presentan. Respecto a Alice, sus intentos de crear drama se han vuelto casi ridículos. Su última jugada fue contactar a un medio de noticias local, con una historia inventada sobre nuestro divorcio. Por suerte, el reportero hizo su trabajo e investigó, contactándome para pedir mi versión. Cuando le mostré las pruebas que desmentían sus afirmaciones, la historia fue descartada. Es evidente que se le están acabando las opciones, y aunque me gustaría decir que ya no me afecta, la verdad es que sus acciones todavía duelen. Pero estoy aprendiendo a superarlo. Y casi lo olvido. Finalmente descubrí quién envió aquel mensaje de texto anónimo con la foto de Alice y Robert, en el bar del hotel. La respuesta me sorprendió completamente. Fue Mia, la mejor amiga de Alice. Hace poco me contactó para disculparse por no haber hablado antes, y me explicó por qué envió el mensaje de forma anónima. Resulta que Mia había descubierto la infidelidad de Alice meses antes que yo. Confrontó a Alice y le insistió en que me lo dijera, pero Alice la ignoró, diciendo que lo manejaría cuando fuera el momento adecuado. Por supuesto, nunca planeó confesarlo. Mia me dijo que no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo Alice seguía traicionándome, así que decidió actuar por su cuenta. Enviar la foto anónimamente fue su manera de asegurarse de que yo me enterara sin involucrarse directamente. Aunque una parte de mí desearía que Mia me lo hubiera dicho directamente, agradezco que haya hecho algo. Sin su intervención, podría haber seguido engañado por mucho más tiempo.
Honestamente, ahora siento una extraña sensación de cierre. Siempre me había preguntado quién era esa persona anónima. Mia y yo hemos tenido algunas conversaciones sinceras desde entonces, y aunque no creo que lleguemos a ser amigos cercanos, respeto que al final haya hecho lo correcto. Mirando hacia atrás en todo lo que ha pasado, me doy cuenta de que, aunque esta experiencia ha sido increíblemente dolorosa, también ha sido una lección importante. He aprendido sobre la importancia de los límites, el valor de los amigos verdaderos y la fuerza que tengo para superar incluso los momentos más difíciles. Alice pudo haber intentado destruirme, pero al final solo me ha hecho más fuerte. Estoy listo para cerrar este capítulo de mi vida, y seguir adelante con esperanza, fortaleza y un renovado sentido de propósito. Lo mejor está por venir. Gracias a todos ustedes. Nunca imaginé que extraños en Reddit me apoyarían más que mi propia familia y amigos, pero estoy muy agradecido por ello.